Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes de su cátedra de generación de potencia. Es un gusto saludarles nuevamente. Vi que muchos de los que están cursando la materia, la mayoría, ya han sido mis estudiantes. Ya, sin más preámbulo, vamos a reforzar la clase complementaria que ya está dispuesta en plataforma para esta primera oración que inició, perdón, hoy 17 de febrero del 2025 a las 10:25 de la mañana. Ya está, perdón, incluso la evaluación abierta para que ya puedan, de aquí hasta el día domingo a las 11:59 o las 23:59, perdón, 23:59 de la noche, poder montar su evaluación. Lo que vamos a hacer acá, porque hubo un problema acá de conexión de internet, vamos a reforzar esa clase complementaria y vamos a hablar de lo que son las centrales de generación de energía eléctrica, ¿verdad? Vamos a ver qué son las centrales de generación de energía eléctrica. Vamos a ir bajando por acá. Vamos a ver el funcionamiento de una central hidroeléctrica, aspectos básicos de una central hidroeléctrica, clasificación de las centrales hidroeléctricas, centrales de bombeo, elementos de central hidroeléctrica y regulación y control. Aunque para, digamos, no nos da chance de llegar hasta los tres últimos temas, si acaso vamos a tocar hasta centrales de bombeo, vamos a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde llegamos, hasta dónde nos permite el tiempo. Entonces vamos a, en este orden de ideas, a comenzar a ver el funcionamiento de una hidroeléctrica. Básicamente el funcionamiento de una hidroeléctrica, ¿verdad? Es represar agua en un embalse, ¿verdad? Proveniente de un río. ¿Qué es lo que se hace a nivel de ingeniería? Que ese río se desvía, el cauce del río se desvía hacia el embalse donde queremos acumular todo esa masa de agua para posteriormente, ¿verdad? Hacerlas salir a través de unas tuberías de aproximadamente 7,5 metros de diámetro a 8,5 metros de diámetro y produciendo aproximadamente un caudal de 600.000 litros por segundo, y ese caudal de agua va a ingresar a una turbina Kaplan que va a transformar la potencia, la energía potencial acumulada del agua en energía mecánica. Fíjense que esa turbina está anclada a un generador eléctrico y esta energía mecánica ahora se va a transformar en energía eléctrica y va a ser enviada a través de las redes, ¿cómo que sí, las redes de tensión o las redes de transmisión eléctrica. Se envían primero a un transformador para elevar la tensión eléctrica y enviarla a través de la red eléctrica o lo que es el cableado nacional, ¿no? El anillo, enviarla a través del anillo nacional a las ciudades, y las ciudades, pues, cuando llegue allí, esa energía eléctrica aproximadamente tiene un valor de 13.800 voltios, o lo que es equivalente a 3,8 kVA, ¿no? Entonces, de allí entran los transformadores que reduce ese voltaje a 120 voltios a 120, y pues puede ser utilizado en nuestros hogares y en la industria. ¿Ok? Aquí, en Venezuela, para hablar un poco del tema de Venezuela, que nos interesa bastante, nuestro anillo eléctrico generalmente es alimentado precisamente por centrales hidroeléctricas, ¿sí? Estas centrales hidroeléctricas alimentan el anillo desde lo que es de las 5 de la mañana por lo general hasta las 11 de la noche, porque generalmente a las 11 de la noche
se genera a las 11 o cerca de las 10 de la noche, por allí. No, perdón. Da de las 5 hasta las 7 p.m. de la noche, más o menos 7, 8 de la noche, que es donde se genera la hora pico y hay mayor consumo porque se enciende todo el alumbrado nacional a nivel de todo el territorio nacional, pero también todas las personas que van a la casa prenden su aire acondicionado, algunos cocina eléctrica, televisores, aparatos, cargadores de teléfono, etcétera, todos a nivel nacional también a esa hora, lo cual aumenta drásticamente el consumo de megavatios y entonces es allí donde las plantas termoeléctricas, como es Planta Centro o en Puerto Cabello, creo que en el Beni, no sé si ahorita le cambiaron el nombre en Maracaibo, por ahí se me escapa alguna, que ayudan a cubrir el déficit que no puede cubrir la hidroeléctrica cuando está el pico. Fíjense que ese pico de pronto puede oscilar entre 3.000 y 4.000 megavatios y las hidroeléctricas no lo pueden cubrir. Entonces, ¿qué hace? Es que se une al anillo nacional lo que son la energía eléctrica generada por termoeléctricas para subsanar, para poder nivelar y poder abastecer el anillo eléctrico nacional y que no se vaya la electricidad. Porque ¿qué pasa si no se puede cubrir esa demanda? Que es sencillamente por motivos de seguridad para que en la central eléctrica no se dañen los generadores eléctricos, se desconecta automáticamente las hidroeléctricas del anillo nacional, generando pues una caída de tensión a nivel nacional y generando lo que normalmente conocemos en el coloquio, que se nos va la luz, ¿no? En realidad pues se va el servicio eléctrico, ¿ok? Bueno, eso era para ambientar un poquito la importancia de la hidroeléctrica. Aquí vamos a ver, bueno, ustedes lo van a poder, porque tal vez aquí no lo puedan ver porque las láminas las estoy viendo yo, pero esta clase está en la clase complementaria, donde dice una central hidroeléctrica puede definirse como una instalación mediante la que se consigue aprovechar la energía contenida en una masa de agua, que ya lo dije, situada a una cierta altura, que es la energía potencial, transformando la energía eléctrica. Esto se logra conduciendo el agua desde el nivel en que se encuentra hasta el nivel inferior. Claro, eso es lo que yo le explicaba que se hace, se libera en el inferior del embalse y generalmente pues estas tuberías son extremadamente grandes, ¿no? De 7.5 a 8.5 metros de diámetro para producir precisamente un caudal de agua de 600.000 metros cúbicos por segundo, ¿no? 600.000 metros cúbicos, si hace rato dije metros, me corrigen, 600.000 metros cúbicos por segundo. O sea, va a causar perdón, no, 600.000 litros por segundo, es la cosa. Digamos un caudal bastante grande. Recuerden que el caudal se define como el volumen entre el tiempo. Imagínate una masa de 600.000 litros, corrijo, no metros cúbicos, sino litros, por segundo, es mucho, es demasiado. Imagínense la energía que produce. Entonces aquí quedamos que esto se logra conduciendo el agua desde el nivel que se encuentra hasta el nivel inferior, en la que se sitúan una o varias turbinas hidráulicas, que se accionan por el agua y a su vez se hacen girar a varios generadores produciendo energía eléctrica, lo que ya les digo. Entonces, en el esquema que van a encontrar aquí, vamos a ver lo que es la energía hidráulica. Esa energía hidráulica es la que aporta, fíjese, hay un principio, antes de explicar el cuadro que ustedes van a ver en la clase complementaria y que aquí la estamos reimplementando, hay un principio, el primer principio de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, que solo se transforma, ¿no? Incluso ese principio viene de la conservación
de los sistemas en física, ¿no? Entonces la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros lo que estamos haciendo es transformar la energía potencial que hay en el agua a energía mecánica, en este caso hacer girar la turbina. Aquí la describen como energía hidráulica, pero eso es la misma energía. La que pasa es que energía hidráulica porque, bueno, la turbina la mueve el agua, pero en realidad está transformando energía mecánica a través de una turbina. Esta energía que están diciendo aquí, perdón, corrijo, de energía hidráulica, se está refiriendo a lo que es la misma energía potencial a la que contiene el agua, que contiene esa masa del agua por esa altura. Claro, aquí le llaman energía hidráulica, porque precisamente esa agua acumulada cuando se libera por gravedad va por gravedad hacia las tuberías, pues va a mover las turbinas generando la energía mecánica y posteriormente esas turbinas están ancladas a un generador que genera energía eléctrica. ¿Ok? Ahí más o menos tratamos de simplificar lo que es el esquema, ¿no? Vamos a ver que en las centrales hidroeléctricas se pueden distinguir tres unidades, ¿no? Lo que es una unidad de generación, ¿verdad? La unidad de generación está generalmente compuesta de una tubería que transporta el agua hacia la turbina, en la cual se produce la primera transformación de energía potencial del agua en energía mecánica. Fíjate que esa energía potencial del agua es la misma energía hidráulica que está en el esquema. El elemento básico de la turbina es el rotor, ¿no? Que cuenta con unas palas, hélices o algunos le llaman cuchillas, colocadas alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento provoca una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar, ¿no? Esto imagínense que es como el efecto, usted tiene un ventilador, pero apagado, y ustedes lo soplan, lo jalan del ventilador y van a ver cómo, en este caso, la energía eólica producida por el aire que le inyectamos va a producir el movimiento de las hélices, en ese caso del ventilador. Es más o menos, entonces así funciona, pero en vez de ser energía hidráulica, es energía hidráulica proveniente del agua para hacer mover los álabes de esta turbina. La energía, fíjense, la energía mecánica se transfiere, corrijo. La energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento del rotor, del generador, que gira dentro de un estator fijo. El eje de la turbina, en su parte superior, tiene instalado el rotor que gira en el interior del estator fijo, girando el rotor con los electroimanes que inducen corriente en los circuitos del estator y con ello se efectúa una segunda transformación de energía mecánica a energía eléctrica, ¿no? Lo que ya explicaba, ¿no? Fíjese que todo eso que acabé de hablar es la unidad generadora. Ahora vamos a tener una unidad transformadora. Entonces estamos que la unidad generadora es la que está compuesta, por supuesto, por el embalse, donde está represada la energía potencial del agua o la energía hidroeléctrica, la energía hidráulica, corrijo, y lo que es la turbina, que ya nombramos todos los elementos, esa sería la unidad generadora. Ahora vamos a ver lo que es la unidad transformadora, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la unidad transformadora. La unidad de transformación son máquinas eléctricas estáticas, cuya función es cambiar los parámetros de energía eléctrica, es decir, permite transmitir energía eléctrica. Bueno, en la unidad generadora se me olvidó decirles que también anclado a la turbina está el generador, por supuesto, ¿no? Ahora estamos viendo la unidad de transformación, que la unidad de transformación son máquinas eléctricas cuya función es cambiar el parámetro de la energía eléctrica, es decir, permite transmitir energía eléctrica de un sistema con tensión dada a otro sistema con determinada tensión deseada.
Fíjense que cómo se hace, por decir, si aquí en Venezuela la hidroeléctrica más grande que tenemos es el complejo Guri. ¿Cómo hacemos para traer toda esa energía a tantos kilómetros, por lo menos para acá, para San Cristóbal? Esa energía que se produce en Guri va a alimentar unos transformadores que van a elevar la tensión. Van a elevar la tensión para que esa tensión logre viajar a través de lo que es los sistemas de transmisión eléctrico, que son los cables de alta tensión, y llegue con la menor pérdida al destino. ¿Ok? Y pues pueda satisfacer la necesidad de los seres humanos, que es el consumo eléctrico. Fíjense que estos transformadores tienen un arrollamiento primario, que es la parte que se aplica la tensión, que va a ser reducida, ampliada. Dicho arrollamiento genera un campo magnético que induce una corriente eléctrica en el secundario, ¿sí? Fíjate que al principio de un transformador nosotros tenemos que inyectamos corriente eléctrica por el primario, y vamos a tener un secundario, que es donde se va a elevar o se va a reducir esa corriente eléctrica a través de un campo inducido, ¿no? Un campo magnético, ¿sí? Que se inducirá, ¿no? Para producir lo que es la elevación de la tensión o lo que es la disminución de la tensión. Fíjense que aquí hablan también del arrollamiento secundario, que hace referencia al bobinado que se verá inducido por el campo, ya lo dije, magnético producido por el arrollamiento primario, pudiendo adoptar esa forma una corriente eléctrica cuando se cierra el circuito a través de sus extremos. Entonces, básicamente, lo que está, por lo menos en este caso, no se puede reducir la tensión, sino lo que hace es elevar más la tensión para que, repito, cuando se envíen a través de la línea de transmisión, pues lleguen con, digamos, con la menor pérdida posible. Fíjense que ese transformador va a tener también un núcleo, que es un armazón hecho de metal ferroso, y es por donde circulan las líneas de flujo magnético que producen el bobinado primario. Ese núcleo, que es de un material ferroso, ¿verdad? Es precisamente para evitar que esa corriente que se va a inducir en el secundario se pierda. De hecho, Nikola Tesla basó su bobina de Tesla en un emanado primario y un secundario, pero que no tenía núcleo. Entonces, por eso vemos que esa dispersión de electrones en la bobina de Tesla va hacia el ambiente, y pues puede producir a través de esos electrones liberados, poder excitar un ejemplo, una bombilla de xenón o una bombilla de gasodio que emite luz blanca, para poder así pues demostrar el principio de Tesla, que es la transmisión de energía eléctrica a través del espacio. Este núcleo en los transformadores, para que precisamente ese flujo de electrones que está disperso no se pierda y se inyecte completamente al secundario. Vamos a ver en esta imagen, bueno, ustedes no la están viendo aquí, porque de repente tienen que complementarla con la guía número 1, de las centrales hidroeléctricas y qué partes tiene una central hidroeléctrica, ¿no? Como ya les decía, una hidroeléctrica, perdón, tiene un embalse. ¿Qué es un embalse, profesor? Bueno, un embalse es una estructura de concreto armado, entiéndase por concreto armado, que es un supermaterial que está compuesto por hierro, arena y cemento, y otros aditivos para darle mayor resistencia, selladores, porque aquí lo que se va a reversar es agua, que es un muro inmenso de concreto con todas las medidas de seguridad que exige la ingeniería civil, para que por supuesto no se vaya a dilatar ni nada, y es la que contiene o embalsa el agua donde la queremos tener. ¿Ok? Vamos a tener lo que es la presa, repito, que la presa es... bueno, el embalse, corrijo, eso que les dije ahorita, es el embalse, que es la cantidad de agua que vamos a tener embalsada. Lo que le hablé de concreto armado
no es el embalse, sino es la presa. Corrijo ahí, por favor. El embalse es el líquido que va a estar acumulado por la presa. La presa es la estructura de concreto armado, de cemento, cabilla, arena, selladores, etc. Repito, embalse es donde va a estar acumulada el agua que queremos represar, y la presa es la que va a contener esa masa de agua inmensa. Vamos a tener también lo que es lejas filtradoras, perdón, o rejillas filtradoras también se le llaman. No, no sé por apreciar ahorita la imagen, pero esas rejillas filtradoras es para evitar que ingresen al embalse piedras grandes, pequeñas, que puedan dañar incluso los álabes de la turbina. Es como una especie de filtro, ¿no? La turbina forzada, ok, que hablamos de la turbina, conjunto de grupos de turbinas alimentadoras, turbinas hidráulicas, el eje, generadores eléctricos, transformadores, que son los que elevan la tensión, y líneas de transporte eléctrica, de energía eléctrica, que son las líneas de transmisión. Fíjense que vamos a ver algunos aspectos básicos de las centrales hidroeléctricas, ¿sí? La potencia instalada. La potencia instalada, también denominada potencia útil nominal de la central eléctrica. ¿Sí? Esta potencia instalada básicamente es cuánto produce de energía eléctrica la planta, cuándo comienza a funcionar. Si para las centrales hidroeléctricas se puede tomar como una primera aproximación el producto de todos los rendimientos comprendidos de 0 a 0,85, porque claro, para calcular la potencia instalada se va a calcular como el peso específico del agua multiplicado por el caudal de equipamiento, por el salto neto, por el rendimiento de la turbina, por el rendimiento del multiplicador, por el rendimiento del generador y por el rendimiento del transformador. Esa sería la potencia instalada. Entre otras cosas, vamos a ver la energía producida y horas equivalentes H. Esa energía producida se obtiene del producto de la potencia generada por el número de horas en que el generador trabaja a esa potencia. Esas son fórmulas matemáticas, tampoco nos vamos a centrar mucho en los cálculos. Aquí la idea es aprender un poquito de cómo funcionan realmente las hidroeléctricas y los aspectos más importantes, sus partes, conocer algunos datos importantes de generación de potencia, el costo, ¿no? ¿Qué es la altura del salto H, ¿no? Aquí la comienzan a explicar. La potencia y la energía producida son directamente proporcionales a la altura del salto del agua, del aprovechamiento, llamadas alturas de salto de agua, a la distancia vertical recorrida por una masa de agua desde un determinado nivel superior a otro inferior. Fíjense que entre más agua esté acumulada, porque les explico algo, tenemos la presa, tenemos el embalse, que es la masa de agua que está acumulada allí. ¿Qué ocurre? Ustedes dirán, bueno, profesor, pero cuando hay sequía igualmente la represa tiene agua, ¿sí? Pero si esa agua que está acumulada y no cumple un nivel de requerimiento para poder mover la turbina, no se va a generar energía. Por eso es importante que esa presa y ese embalse, la represa, bueno, vamos a hablar de manera general, el embalse esté en unas medidas óptimas de funcionamiento, ¿no? Por eso es que cuando vemos por las noticias que hablan de esto de energía mínima, es que los embalses del Guri están en su nivel mínimo. Es porque no tienen suficiente altura para generar digamos, la suficiente energía hidráulica y poder mover las turbinas y transformar pues esa energía hidráulica en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica a través de un generador. También vamos a hablar nosotros por acá, vamos a adelantar un poquito aquí, de lo que son clasificación de las centrales hidroeléctricas, un tema que digamos es bastante importante. Las centrales hidroeléctricas
pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios. Un ejemplo, la clasificación administrativa, centrales de más, en las cuales se encuentran centrales de más de 50 megavatios, centrales entre 10 y 50 megavatios y centrales de menos de 10 megavatios. Es decir, cuando nosotros clasifiquemos esas centrales y nos digan que una central administrativa, bueno, es porque va a oscilar entre esas generaciones en megavatios, menos las que están centrales de 50 megavatios, centrales entre 10 y 50 megavatios y centrales de 10. Fíjense que pudiésemos decir que son centrales generadoras entre 10 megavatios y 50 megavatios. Y también las podemos clasificar según el modo de operación: centrales de embalse, centrales de agua fluyente y centrales mixtas, entre otras. Vamos entonces a estudiar, porque las administrativas pues no me interesa estudiarlas mucho, vamos a estudiar las según su modo de operación, ¿verdad? Y vamos a tener las que son inherentes a lo que son las centrales de embalse. Estas centrales tienen como característica básica la existencia de un embalse en el que se almacena agua y que se realiza la toma de agua con capacidad suficiente como para permitir una regulación del caudal superior a un día. Dice su capacidad de regulación es utilizada para entregar la energía en los momentos de la máxima demanda, con los que se obtienen dos beneficios. Por un lado, permitir regular el mercado energético, y por otro lado, la venta de energía puede realizarse cuando esta alcanza precios elevados. Generalmente, los precios de las que se toman, generalmente las presas, generalmente las presas de las que se toma el agua tienen otras funciones primordiales a la generación eléctrica, tales como la regulación del caudal en el cauce, para evitar averías o para el suministro de agua de boca. Bueno, ahí quería más o menos ilustrar lo que era una empresa, una central de embalse. Vamos a ver otro tipo por acá, lo que viene de aguas fluyentes. Aquí está lo que es centrales de agua fluyente. Este tipo de central este es el tipo de central más habitual entre las mini centrales, ¿no? Son centrales que no disponen de embalse de regulación y que deben turbinar el agua que circula por el canal del río o el canal a medida que se pasa. ¿Sí? Si la central se para, el agua no puede ser almacenada, por lo que se sigue circulando y después el punto de visita de la producción energética se pierde. O sea, fíjate que este tipo de centrales depende netamente del caudal del río, porque digamos ese dispositivo va a estar anclado directamente al caudal que genere el río. Por eso es que se llama de agua fluyente, ¿no? Porque fluye y digamos, esa turbina se va a colocar directamente en el río para que gire. Entonces, por eso dice que si llega a averiar, pues no es como la represa de embalse, que se puede, digamos, almacenar o cerrar las compuertas de seguridad y mantener el agua aquí, ahí quieto. Aquí no. Aquí habrá que reparar, pero el río sigue corriendo. Bueno, entre otras, ¿verdad? Entre las otras centrales hidroeléctricas en este tipo se encuentran las centrales que presentan algunas características específicas que merecen la pena ser, digamos, resaltadas. Existen dos subgrupos: las microcentrales, que son las que tienen consumo a 100 kilovatios. Dice la fórmula de las centrales, la forman, perdón, o lo forman las centrales de menos de 10 kilovatios. En el mercado pueden encontrarse soluciones para centrales
50 vatios. Generalmente son instalaciones que deben satisfacer las necesidades de núcleos aislados, tales como granja, chalet o similares. Por lo tanto, tienen unas necesidades de regulación específica. También existen, digamos, unidades instaladas, conectadas a la red, y suelen ser eh, rehabilitaciones de pequeños saltos utilizados previamente como molinos ubicados en las centrales de riego. Y también vamos a tener lo que son las centrales en el circuito de agua potable. Es cierto que los circuitos de agua potable, el desnivel existe entre los depósitos de agua y el núcleo urbano o industrial que lo aprovecha, que le aprovecha es muy y lo aprovecha y es muy elevado, perdón. En estas condiciones es necesario instalar válvulas, digamos, de expansión energética, ¿sí? Perdón, de disipación energética, corrijo, válvulas de disipación energética, cuya misión es reducir la presión existente en el circuito para que el agua llegue al usuario final. Es decir que, fíjese que esos tipos de turbinas van a estar instaladas en el agua que consumen los habitantes de cierta comunidad sin afectar ese consumo. Es decir, se aprovecha para el consumo humano. Esa central, el agua se utiliza para consumo humano, o que circula por esa central, y también se aprovecha para la producción de energía eléctrica. Entonces esas serían las centrales en los circuitos de agua potable. Centrales hidráulicas de bombeo, ¿no? Fíjense que esas centrales hidráulicas de bombeo, las compañías han de hacer frente a una demanda eléctrica muy irregular en el tiempo, lo que ha dado lugar a la aparición de las centrales de acumulación. La misión de estas centrales consiste en almacenar electricidad durante las horas de bajo consumo, ¿no? ¿Ok? Y devolverla a la red durante las horas punta. Fíjense que esas centrales de bombeo que básicamente, pues aquí en Venezuela no se ven mucho porque aquí, como le dije al principio de esta clase, las plantas auxiliares que, digamos, retroalimentan el anillo nacional cuando hay un consumo, precisamente son las termoeléctricas, ¿no? Digamos que esas centrales de bombeo que serían ideales porque, bueno, finalmente sería una energía de aprovechamiento, una energía libre que se puede aprovechar y que no es costosa al final cuando se monta el proyecto. La inversión inicial sí es súper costosa, ¿no? Para construir una central de bombeo, pero ya cuando se tiene, pues no, ya lo que hay que hacer es mantenimiento y esta pues nos va a entregar, digamos, cierta cantidad de megavatios, creo que está menor a 10, para el consumo del anillo en las horas pico. Aquí no, aquí se hace por hidroeléctrica, no hay centrales de bombeo. Fíjense que vamos a ver este punto que es importante, que son los elementos de las centrales hidroeléctricas, ¿sí? Dice, las centrales hidroeléctricas necesitan de diversos elementos para poder funcionar, ¿verdad? Algunos de ellos son estáticos y se utilizan para desviar el agua, conducirla hasta la tubería y desde esa hacia el cauce nuevamente, ¿no? ¿Ok? Son los que habitualmente se engloban dentro del equipamiento de la obra civil. Otros elementos que son en general móviles y controlados forman el equipamiento electromecánico. Entre estos casos, sin duda, los más importantes son las tuberías y el generador. Fíjense que ahí ellos hacen importante que cuando se diseña la eléctrica son más importantes la turbina y el generador, ¿no? Porque usted podrá tener toda la planta, pero si consigue transformar la energía hidráulica
o la energía potencial del agua en energía mecánica, pero el generador está fallando, pues lamentablemente no se va a producir, no se va a poder transformar esa energía mecánica en eléctrica. Dice el equipamiento de la obra civil, ¿no? Son elementos de retención y almacenaje de agua, elementos de evaluación controlada de caudales, elementos de conducción de agua, el edificio de la central, equipamientos electrónicos, rejas y limpiarrejas, elementos de apertura y cierre del paso del agua, equipamiento de lo que son hidráulico, turbina multiplicadora, equipamiento eléctrico, un generador en lo que es equipamiento eléctrico, lo que es generador, transformador, interruptores, seccionadores, equipamiento de control y protección, lo que es subestación, equipamiento auxiliar y línea eléctrica. Y los elementos de retención y almacenaje del agua. Esto está formado por embalse y presa, ¿sí? El embalse, ya lo dije, el volumen de agua, y lo he hecho reiteradamente, el volumen de agua estancada que se encuentra producto de la presa. Cuando es artificial, suelen estar encerrados en alguno de los puntos mediante una presa. Ok, bueno, ese embalse puede ser natural, pero generalmente sabemos que es muy difícil buscar un embalse natural y más colocarlo en un sitio. Por eso es necesario, como no se puede encontrar un embalse natural, generar un embalse artificial a través de una presa para poder contener grandes volúmenes de agua y luego poderlo liberar a través de las tuberías. Dice, las presas se encuentran sometidas a 3 tipos de esfuerzo. Fíjense que estamos hablando de la presa, que es el muro que contiene el agua, y está sometida a 3 tipos de esfuerzo. Lo que es el empuje debido al agua y los sedimentos, ¿no? Los sedimentos son las piedritas que tiene el agua cuando viaja y que esos sedimentos van a ir golpeando la presa. Y bueno, incluso hasta dañándola, ¿no? La depresión debida al paso del agua por debajo de la presa, ya que el terreno no es impermeable, es decir, que gran parte de ese embalse también se filtra, y por eso es que bueno, las presas se hacen bastante alejadas de la población, porque imagínate, la filtración es tan inmensa, porque recuerden que la tierra no es permeable, ¿no? Permite el paso de algunos fluidos hacia el interior, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver aquí los tipos de presa más comunes: de gravedad, de contrafuerte, de arco, de bóveda y de combinaciones. Bueno, mi estimado estudiante, yo esta clase la quería era para que ustedes refuercen un poco, porque ya esta clase también está completa en la clase complementaria. La idea de esta clase, pues, era interactuar un poquito acerca de las centrales hidroeléctricas y ver el funcionamiento, ver las partes, ver los tipos, ver la clasificación, y pues, digamos, iniciarlos en esta maravillosa materia que es la generación de potencia eléctrica, y que por supuesto no vamos a encontrar solamente este tipo de energía a través de la hidroeléctrica, sino vamos a ver más adelante las termoeléctricas y lo que son energías libres, como, digamos, energías no libres, sino alternativas, como es el uso de la energía solar, la biodiesel, etcétera. Otro tipo de energía que están apareciendo, la energía eólica, y que son alternativas, digamos, para que de esa forma se puedan aprovechar mayores beneficios para la población. Bueno, mis estimados estudiantes, sin más que hacer referencia, me despido de ustedes esperándolo ver en otra oportunidad, y que, bueno, que esta clase haya sido de provecho
Repito, esta clase ya está en la plataforma y lo que tienen que es complementarla. Muchísimas gracias.